Principios ordenadores y transformadores. Un orden carente de diversidad puede caer en monotonía y la diversidad sin orden genera caos. Los principios ordenadores se consideran artificios visuales que permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas. En los principios ordenadores tenemos 6 elementos, que es el eje, simetría, jerarquía, el ritmo o la repetición, pauta y transformación. El eje es una vecta definida por 2 puntos en el espacio en torno a la cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. Tenemos elementos terminales del eje, que los puntos en el espacio marcados por elementos verticales o formas constructivas, los planos verticales como fachada simétrica y de un edificio, y los espacios que son centralizados o tienen una forma regular, y los pasos que al abrirse al exterior apuntan a un paisaje o una vista lejana. La simetría, que es una distribución y organización equilibradas de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una vecta o plano de separación respecto a un centro o un eje. Y tenemos 2 tipos de simetría, la simetría bilateral y la simetría central. La primera se refiere a la disposición equilibrada de elementos análogos o iguales en lados opuestos de un eje, de modo que solo un plano pueda dividir el conjunto en 2 mitades similares o idénticas. La simetría central también es una disposición equilibrada de elementos análogos, pero son radiales cuya composición puede dividirse en mitades similares que pase alrededor de su centro. La jerarquía es una articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, auténticas diferencias entre las formas y espacios que se reflejan en su grado de importancia. Y tenemos 3 elementos de la jerarquía, que es el tamaño, una forma o espacio que pueda dominar una composición al destacar por su tamaño. El contorno es el predominio visual de una forma y espacios que su importancia se puede obtener creando una diferencia entre su contorno y de otros elementos de composición. La situación, que son las formas y espacios que se pueden situar estratégicamente. El ritmo es un movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. Se refiere que los módulos o formas tienen diferentes tamaños y dan esa sensación de ritmo. La repetición, que de acuerdo a la RAI es una acción y efecto de repetirse o repetir con el mismo modelo o forma. Y tenemos elementos de la repetición, que son 3, que es el tamaño, contorno, perfil, detalles característicos. Pauta, la línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir y acumular y organizar un modelo de formas y espacios que, como anteriormente se dijo, se compone de línea, plano y volumen. Y por eso se componen. La línea atraviesa o crea un límite común en el modelo y un campo neutro y unificador. El plano puede reunir el modelo de elementos situados bajo sí mismo o bien actuar a modo de fondo o marco. El volumen puede congregar el modelo situado dentro de sus límites o organizarlos en su perímetro. La transformación, que el principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica pueda modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones, que no haya pérdida de su identidad o de su concepto. Y tenemos la transformación de la forma, que es cualquier forma es susceptible de ser percibida como una transformación, fruto como una manipulación dimensional o de la adición o sustracción de elementos. Y tenemos las transformaciones dimensionales, que es una forma puede transformarse mediante las modificaciones de sus dimensiones, pero no pierde su identidad. Es factible comprimirlo hasta adoptar una forma plana o alargarlo. Tenemos las transformaciones sustractivas, que la sustracción de una parte del volumen de una forma implica su transformación, pero conserva su identidad o por el contrario cambia de familia geométrica. Y tenemos las transformaciones aditivas. La transformación de una forma se lleva a cabo por medio de la adición de elementos a su volumen inicial. Tenemos las formas, que son formas centralizadas, formas lineales, formas radiales
formas agrupadas y formas trama. Y de acuerdo con el libro de Maris de Cynthia de diseño visual a la introducción a las artes visuales, tenemos la simetría, que la idea de simetría sugiere la colocación regular de elementos idénticos repetidos para producir un todo estructural, que sería el enfoque que da un enfoque, fortaleza, integridad, elegancia, majestad, unidad y un orden balanceado y proporcionado. Además, la simetría es rígida, predecible y matemática y precisa. En las ciencias matemáticas y filosofía. Es un tema amplio con significado en el arte, ciencia, naturaleza y filosofía, y en su raíz están las matemáticas. La simetría dinámica libera la mente del artista, que usa la naturaleza como una fuente de inspiración. Es una idea la cual crea un orden, belleza y perfección. Tenemos la simetría radial o rotatoria. La simetría rotatoria, radial, cíclica, circular o simetría alrededor de un punto tiene que ver con el número de vueltas que da un módulo alrededor de un centro o vértice antes de llegar a su punto de salida. La simetría bilateral, que la simetría doble o bilateral se crea fácilmente reflejando cualquier diseño o imagen entre dos espejos a ciertos ángulos. La simetría completamente idéntica de ambos lados. La simetría ambidextra o automática. La satisfacción derivada de la simetría bilateral es un reflejo de nuestra estructura. Con frecuencia se obtendrán imágenes semejantes a máscaras tipo primitivo. Al jugar con esta técnica se incorpora como auxiliar con la particular satisfacción de que expresa su propia simetría automática. Tenemos la simetría de traslación, que los módulos se repiten con intervalos a distancias iguales a lo largo de un curso para producir motivos decorativos muy útiles como bordes o separaciones en la arquitectura. Los grupos simétricos, que son los 17 diferentes motivos o configuraciones compuestos de varias combinaciones del cuadrado, triángulo y el hexágono, que han sido desarrollados por geómetras, matemáticos y diseñadores, que los llaman grupos simétricos o grupo de papel tapiz. La simetría, que la simetría debe de distinguirse del caos o de la ausencia de estructura. Siempre está implícito un sentido subyacente de simetría interrumpida. Tenemos la unificación de los elementos ritmo y síntesis. Ritmo. El ritmo es la repetición de elementos que juega el papel de unificación de patrones. El ritmo evidente y exagerado se visualiza con la repetición de curvas paralelas, diferentes formas específicas. Los ritmos encubiertos, ocultos o sutiles dan la sensación de armonía y satisfacción, cuyo origen no es fácil de determinar, que no se encuentran. Los ritmos visuales incorporan cambios de cantidad y calidad de componentes. Tenemos otro libro que es de Arnheim Rudolf, de la forma visual de la arquitectura, que nos da orden y desorden. El orden significa la reducción a la simple forma geométrica y la estandarización de todo para todo el mundo. El orden debe de entenderse como indispensable como el funcionamiento de cualquier sistema organizado. Los estreñimientos del orden. El orden se realiza menos que circunstancias especiales lo eviten, o bien en cualquier situación se obtendrá tanto orden como lo permiten las circunstancias. Tenemos tres modificaciones de orden. La simetría u otras clases de regularidad son temas muy ordenados. La simetría está contraindicada por la disimilaridad de la función. Segundo, cada cosa tiene una cierta dependencia e integridad propias, pero al mismo tiempo es parte de contextos amplios. El tercer principio modifica la perfecta encarnación del orden puro y tienen que ver con el patrón pretendido o inherente. El desorden, causas y efectos. Máxima ausencia de orden se produce por las discordancias entre órdenes parciales, por la falta de relaciones ordenadas entre ellos.
Los componentes de una forma, de una composición, de una disposición desordenada deben de estar ordenados por dentro de ellos mismos, o la falta de relaciones controladas no trastornaría nada ni se disfrutaría ni frustraría a nadie. Niveles de complejidad. Cuanto más compleja la estructura, mayor es la necesidad de orden y más admirable su realización. El enemigo de la complejidad es la incompatibilidad, es decir, el desorden. Un modelo complejo une elementos de diferentes tamaños y formas, direcciones, colores y texturas en la misma estructura. Interacción de formas. Cada parte, al ser un todo en sí misma, puede tratarse por separado, puede ser entendida y juzgada en términos de su propia organización, y la interrelación entre componentes es relativamente vaga e indefinida. Tenemos los elementos de equilibrio. La distinción entre organización desde arriba y organización desde abajo sugiere otra manera de describir las diferentes clases de orden. De acuerdo a Lavray, los elementos de equilibrio es la armonía, consonancia, correspondencia, simetría y proporción, contrapeso o contrapartida. Los alcances del orden es el orden en coerción prescribible el lugar y función de todo lo que participa en él. Diferentes funciones, diferentes órdenes. Existe una diferencia evidente entre el orden relativamente tenso que controla todos los rasgos arquitectónicos, diferentes funciones para cada tipo de orden o diseño.